Buenos días. En esta oportunidad quiero mostrar un tema de interés de lo que ha ocurrido en el año 2023 respecto al sector eléctrico y cómo esto pudo haber sido resuelto si hubiéramos llevado el gas natural al sur. Y para ello es necesario explicar los fundamentos del sector, sobre todo el tema de la transmisión. Entonces he dividido en 3 videos esta explicación para que sea mucho más didáctica y para que ustedes vean lo que más les interesa. Muchas gracias y que tengan un buen año. Bien, en primer lugar quiero mostrar cómo el sector eléctrico en todos los países se ensambla. En primer lugar, lo dividimos al sector eléctrico en 3 actividades. Uno es la generación, en la cual engloba diferentes tipos de energías, sea hidráulicas, térmicas, eólicas, solares, cada uno con su propia forma de producir la energía. El otro es la actividad de transmisión, que involucran grandes líneas de transporte, ¿ya? Levantamos la tensión para poder perder menos y poder distribuir más cantidad. La transformamos en subestaciones y la distribuimos hacia las ciudades. Luego está la distribución propiamente dicha, que son las redes que pasan por las calles. Algunas serán aéreas, otras serán subterráneas, va a depender de la ciudad y de la densidad de carga. Bien, otro tema que tenemos que darnos cuenta es cómo es la demanda eléctrica en este negocio. La demanda vista en una gráfica hora a hora, uno puede darse cuenta que la demanda varía a lo largo del día. Aquí está el máximo, la máxima demanda, es como si fuera el 100%, y en la parte mínima está el 50%. He cortado la gráfica para que se vea de mejor valor la demanda. Está aquí varios años. Si se dan cuenta, en forma porcentual se repite un patrón. En ese patrón hay una máxima, hay una mínima, más o menos del 60% de la máxima. Hay una media, en factor porcentual la media se llama factor de carga. O sea, respecto a la máxima, la media en el Perú está alrededor del 85%. Es como que si todo el área, que es la energía, la dividimos entre las 24 horas, nos da una potencia media. Y si eso lo dividimos entre la máxima, nos da el factor de carga. De igual forma, podemos segmentar bloques verticales. Siempre cuando hablamos de bloques horarios, son bloques verticales. Bloques en los cuales en cada hora hay un precio. Esa es la razón de hacer bloques verticales, porque de hora a hora varía el precio. Entonces el bloque de punta es desde las 18 horas hasta las 23 horas. Uno nota que en ese bloque hay una alta probabilidad de que ocurra el máximo. ¿Puede ocurrir también en fuera de punta? Sí. Pero ¿por qué la punta es mucho más importante? Porque en la época donde más se necesita potencia, que es en el estiajes de junio a noviembre, las hidráulicas producen menos y las térmicas producen mucho más y se necesita más térmica. Y en ese periodo de estiaje, la máxima siempre se produce en la noche, no se produce al mediodía. En cambio, en la avenida, que es de diciembre hasta junio, en la avenida siempre se produce, en los meses de febrero se va a producir un máximo al mediodía, producto del aire acondicionado. Entonces, esta es la razón de llamarle hora de punta, para ponerle un precio especial, ¿ya?, que pague la capacidad, porque la existencia de la hora de punta es solamente por un tema de capacidad. Esto mismo es la misma curva, solamente que colocando en meses de avenida y estiajes. Como pueden ver, hay una pequeña diferencia en la avenida. La línea azul es más alta que la del estiaje. Eso es lo que demuestra que siempre en el estiaje la punta está en la noche. Y en esa gráfica tenemos los mismos parámetros. Recordemos,
La energía es la potencia media por 24 horas, que es el tiempo, porque estas son gráficas de 24 horas. Solamente los números debajo indica 48, que significa 48 medias horas. Están hechos por medias horas. Esa misma demanda se puede organizar de mayor a menor. Y cuando se hace, a esa se le llama curva de duración de la carga o de la demanda. Lo que explica es cuánto tiempo dura el bloque, los bloques más altos y cuánto dura los bloques más bajos. Y uno se puede dar cuenta que parece un trapecio. Entonces eso se usa mucho en planificación. Aquí muestro el año 2022 con el 2023. Uno se da cuenta que hay una diferencia marcada. Eso implica el crecimiento de la demanda en promedio, cómo la demanda ha crecido un año respecto a otro. Aproximadamente entre el 2022 y 2023 el crecimiento es muy pequeño. Si cada línea son 1000 megavatios, el crecimiento es del orden de los 200 o 250 megavatios. O sea, la energía ha crecido por la entrada de algunos proyectos. Aquí tenemos los mismos parámetros, máxima, media, mínima, y la energía es el área bajo la curva. Entonces, teníamos la generación, la transmisión, la distribución y la demanda. Todo eso forma la cadena de valor. O sea, la generación tiene que atender la demanda. Las redes son el intermedio que conecta lo que se produce con lo que se consume. Entonces tiene que haber una coordinación. Las coordinaciones suceden siempre a corto plazo. Corto plazo es el día a día, hora a hora. Entonces las redes son los elementos pasivos en el corto plazo. En el corto plazo las redes o están disponibles o no están. En el largo plazo uno puede ampliar las redes. Por lo tanto, a largo plazo lo que uno planifica es la transmisión y la distribución, mientras que en el largo plazo el mercado es el que debería desarrollar la generación. Pero muchas veces la generación no se desarrolla por otros factores. Entonces, ¿cómo se paga este negocio eléctrico? En primer lugar, la generación se paga con dos conceptos. Uno se llama potencia de punta y otro se llama energía. Recordemos, se paga en la generación la potencia de punta, o sea, la potencia que exige el crecimiento de la capacidad. No se paga otra potencia, por lo que uno quiere es tener capacidad disponible. Esa es la razón del pago de potencia. Y la energía es un consumible. Y aparte están los gastos de comercialización, que normalmente se incluyen en la energía. Luego tenemos las redes de transmisión, que en el Perú lo dividimos como red principal, que es una red troncal que une todo el país, y una red de transmisión secundaria, que es una red que abastece a la ciudad, en la cual uno reduce de la tensión más alta, baja para que se distribuya hacia las ciudades. Una se puede expresar como un término de capacidad y otro como un término de energía. O sea, uno se da cuenta cuando es un término de capacidad y de energía. Luego viene la distribución, que normalmente se paga según el nivel de tensión de la red. Media tensión, baja tensión, se incluye también el alumbrado público y se incluye la comercialización, porque el distribuidor en sí es un monopolista, porque sus redes no hay forma de reemplazarlos o que exista competencia con otros. Y esto siempre es para atender la demanda. Y cuando hablamos de potencia, hablamos de la máxima demanda de punta. Y aquí hay una gran diferencia entre la punta de la generación, que es la capacidad de generación, de la punta de la distribución, que normalmente son de las redes locales. Y la punta de la distribución es lo que máximo se exige al sistema de distribución. Por eso que se debería de observar siempre diferencia entre los precios de potencia de la generación y de la distribución. Entonces, recordemos,
Pagar capacidad significa potencia. Y pago de un consumible significa energía. Y los precios y las tarifas se agregan para cada tipo de cliente. Generalmente, las redes se pagan como un precio de potencia, generalmente. Pero lo mejor es asignarlos como energía en el caso de la transmisión. La distribución podríamos hacerlo también, pero todo depende de los incentivos que queremos darle a los clientes. Entonces, en un mercado, la potencia es sinónimo de capacidad, mientras que la energía viene a ser un costo variable que incurre cada unidad de producción, que el sistema incurre en producir 1 MWh de energía. Y adicionalmente tenemos el tema de los tipos de clientes. En el sistema eléctrico se han creado el cliente libre y el cliente regulado, le llamamos. Cliente libre es un cliente no sujeto a regulación de precios en el suministro de la energía, porque en todo el resto está sujeto a regulación de precios, lo que son las redes. Entonces se dice que para que el cliente pueda calificar como cliente libre, tiene que estar mayor a 2.500 kilowatts como su consumo máximo en el último año. Eso es un cliente obligado a ser libre. Mientras que el cliente que está entre 200 y 2.500 kilowatts, el cliente elige si quiere ser libre o se mantiene como regulado. Es la elección. Esta es una especie de paternalismo, de tratar de proteger al cliente, porque esto viene de hace muchos años, cuando se abusaba mucho de los clientes libres porque no había opciones para ellos. Mientras que el cliente de servicio público es un cliente llamado también regulados. En la ley lo que se le llama es cliente de servicio público. En el suministro los dividimos esos clientes en no residenciales, donde los precios siempre son regulados por OCDELMIN y son los que pagan los impuestos para subsidiar a los clientes residenciales. Y dentro de los clientes residenciales, todas las tarifas o precios son regulados por OCDELMIN y hasta 140 kilovatios hora mensuales se les subsidia. O sea, una parte de la energía es subsidiada. ¿Por quiénes? Por todos los clientes que están encima de 140 kilovatios hora por mes. Entonces, a esos clientes mayores a 140 se les aplica un impuesto para subsidiar al resto. Nunca el Estado pone dinero para subsidiar consumos. El Estado puede poner, el Estado, llámese el gobierno, nosotros, de nuestros impuestos también sale dinero para construir redes eléctricas y subsidiarlas. Entonces, esta segmentación claramente es para poder aplicar impuestos y subsidios según el tipo de cliente. Los clientes libres, como le he dicho, por su tamaño, pueden acceder a ofertas de generación. Para los clientes pequeños, para que ellos puedan acceder en el futuro a ofertas libres de precios, libres que ellos negocien, debe existir un comercializador independiente del generador, independiente del distribuidor, porque ese comercializador es el que le puede buscar los mejores precios. O sea, hoy día esa labor lo realiza el distribuidor como una actividad monopólica y por tanto regulada. Y el mercado de spot como un referente del precio de la energía. Para eso sirven los mercados spot, para poder transar la energía. En esta figura muestro nuestro sistema eléctrico fragmentado en 3 zonas. La zona central, la zona norte a la izquierda y la zona sur a la derecha. Por lo tanto, hay un sistema de transmisión hacia el norte y hay un sistema de transmisión al sur. Asumamos que se pierde 10% de la energía en estos sistemas de transmisión, sea al norte o al sur. Por tanto, si en el centro la energía valiera 100%, en el norte y en el sur
la energía tendría que valer 110%, es decir, la diferencia de la pérdida incremental. Esa es la forma en que funciona un sistema de precios donde solo se considera las pérdidas de la energía como relevante en la formación de los precios. Entonces tenemos la generación también en el centro, hay generación al norte y hay generación al sur, de diferente composición. También se tiene una demanda en el norte, en el centro y en el sur. En nuestro sistema eléctrico, en nuestro sistema, el centro tiene la mayor concentración de la demanda, aproximadamente el 60%. En el norte hay un 15% de la demanda y en el sur un 25%. El total nos da el 100%. En este esquema, por ejemplo, si en el centro la energía valiera $30 el megavatio hora, en el norte valdría 33 y en el sur también 33, producto de las pérdidas marginales o incrementales. Ese es el concepto de un sistema que se basa solamente en precios de energía. Y otro tema importante es la transmisión, la tarifa de la transmisión. Se le llama tarifa porque es regulada por un ente, no es un precio de libre negociación. Entonces la tarifa se puede hacer con costos incrementales o con costos medios. Veámoslo en un ejemplo. En este ejemplo del sistema eléctrico, aparte de tener pérdidas incrementales, existen costos incrementales. Por lo tanto, este es lo que representa el sistema. Tenemos un sistema central que mayormente produce energía y exporta energía al norte y al sur, y donde se incurren costos incrementales por el transporte de esa energía. El costo incremental del sistema centro es muy pequeño, es como de $5 el megavatio hora. Al norte es $20 solamente las líneas y al sur también $20 por megavatio hora, solamente para pagar las líneas eléctricas. Si cada zona pagara su incremental de líneas, ese sería el precio. Aparte existen otros costos que no he querido ponerlo aquí. Entonces, como había mencionado, la demanda también la dividimos entre norte, centro y sur. Y teníamos unos precios de la energía del mercado spot, que es un concepto incremental. Mientras que si tuviéramos las tarifas incrementales solamente por la transmisión, los precios tendrían que ser diferentes. Pero lo que se hace en el Perú no es colocar precios incrementales en la transmisión. Lo que se hace es colocar un precio medio. Es decir, si ponderáramos esos precios por la demanda de cada zona, nos saldría un valor promedio de $11. Entonces todos pagamos $11, de tal forma que el centro subsidia al norte y al sur. Entonces la zona central es la zona siempre que subsidia todo el resto del país. Y eso es algo que no se ve. Entonces mucha gente cuando reclama por qué en Puno o en Tacna se paga más caro, no se dan cuenta que el centro está subsidiando mucho más que lo que realmente ellos están pagando. Entonces estos costos yo se los muestro en esta figura, donde el costo de la transmisión es aproximadamente $11 el kilovatio mes. Este es un costo expresado como potencia. Y la zona sur es el 55% de ese costo, mientras que la zona central es mucho menos, es solamente el 15%. O sea, aquí vemos el 55% y 35% es la zona norte. Si este mismo costo lo expresáramos por megavatio hora, la zona norte es más o menos entre 20 y 25 y la zona sur también funciona alrededor de $20. Por eso es que digo que cuestan como $20 el megavatio hora, solo las líneas. Si lo expresáramos por gigajoule, por unidad de energía, expresada, el gigajoule es un término mucho más económico para este tema. Lo dividimos 20 entre 3,6 y nos daría 5,6, que ese es el término que nos cuesta llevar un gigajoule de energía al norte y al sur.
Entonces, en conclusión, la generación eléctrica es un mercado competitivo que funciona con costos marginales o incrementales. Las redes de transmisión y distribución se regulan como costos medios. Podría hacerse costos medios incrementales. La tarifa de transmisión principal en el Perú se regula como un costo medio total, como si fuera una tarifa tipo estampilla postal. No se usan los costos incrementales que tiene cada zona y por tanto no se le da una señal de que no es bueno llevar mucha energía desde el centro hacia el sur, sino mejor es producirlo en el sur o producirlo en el norte. El costo medio incremental de las zonas norte y sur equivale a $20 el megavatio hora. Costo medio no asumido por el generador, sino por toda la demanda internacional como un valor medio. Por lo tanto, cuando se regula la transmisión principal, se hace un subsidio cruzado entre todos.